Arrachaldeón, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas esta tarde de jueves 29 de junio. Por cierto, hoy día de San Pedro, el día grande de las fiestas de Sestao, también en otros municipios la festividad de, como decimos, San Pedro. Felicidades a todos los Pedros, Peter y demás, así que hoy es su día. En esta jornada, además de casi estar en fin de semana, tenemos muchos temas que contarles y mucha actualidad y mucha información, además de, bueno, pues ir recibiendo a nuestros invitados a través del Zoom, y vamos a tener también visitas aquí en plató. Pero antes de nada, vamos a esas imágenes. La Guardia Civil, que ha detenido a una persona que estafaba mediante páginas web fraudulentas que simulaban ser reales. El detenido, que llevaba más de una década huido de la justicia, llegó a suplantar la identidad de ni más ni menos que 61 personas y de 7 empresas, logrando estafar más de 55.000 euros. El subdelegado del Gobierno en Vizcaya, Vicente Reyes, ha felicitado, por cierto, a la Guardia Civil por su labor, por sus actuaciones frente a este notable incremento de la cibercriminalidad en el Estado español. En sus palabras, hoy en día 1 de cada 8 delitos están relacionados con las nuevas tecnologías. Por eso hay que estar siempre alerta en cualquier transacción por internet, y en caso de estafa o de cualquier otro delito hay que denunciar. Se han logrado identificar a más de 213 estafados por todo el territorio nacional y se han localizado más de 180 cuentas bancarias. La detención ha sido practicada en Alicante, donde este estafador tenía su centro de operaciones. Como decimos, es algo ya casi habitual este tipo de estafas, páginas web fraudulentas. La operación Cenigata ya lleva un recorrido amplio de meses. Se inició ni más ni menos que en enero del pasado año, cuando la Guardia Civil recibió la denuncia de una persona en Vizcaya, donde manifestaba haber sido víctima de una presunta estafa al adquirir una consola de videojuegos a través de internet y nunca recibir ese producto. Por este motivo, los agentes iniciaron una investigación donde pudieron comprobar cómo una persona estaba ofertando productos a través de páginas de web fraudulentas, simulando el nombre y el logo de comercios reales. Cuando, continuando las investigaciones, la Guardia Civil pudo comprobar que esta persona estaba utilizando cuentas bancarias a nombre de terceras personas sin su consentimiento, y así recibir el dinero de estas ventas. Igualmente, se pudo averiguar que disponía de varios números de teléfono para recepcionar los pagos a través de una conocida aplicación de pago telefónico instantáneo. Bueno, con estos indicios han logrado localizar en el domicilio del autor, así como, bueno, pues a un trastero a pocos kilómetros de su vivienda, donde sospechaba la policía que escondía toda la infraestructura necesaria para acometer las estafas en su lugar de residencia, como decimos, en Alicante. Bueno, este estafador ha sido ya detenido, y ahí estamos viendo imágenes de esa operación que, como decimos, Cenigata es el nombre de la operación de la Guardia Civil, y esta persona afortunadamente está a buen recaudo, está ya detenida. Y precisamente siguiendo en esta estela y en esta actualidad, la actualidad pura y dura, que es cada vez más las estafas por internet, las suplantaciones incluso de identidad, no solamente por parte de empresas, ¿no? Ofrecer productos y luego no llegar nunca porque son páginas web fraudulentas, sino que incluso también el tema de suplantar identidad, acoso por internet, poder contactar, quedar o pedir fotografías. Bueno, todo esto que está en la red, y en lugar de utilizarla para cosas buenas, que es bueno conseguir información o contactar o de otra manera, no, hay muchos delitos en internet, y por eso, bueno, pues era importante, es muy importante protegerse. Y en este caso, hoy mismo en el Parlamento Vasco, bueno, ha salido adelante la propuesta que ya presentaba, ya escuchábamos del viceconsejero, consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, que hablaba en su día, cuando lo presentó también a los medios, de la necesidad de combatir la ciberdelincuencia en Euskadi, bueno, creando esa nueva agencia, ¿no?, para combatir esa ciberdelincuencia. Bueno, pues ha salido adelante, nace para combatir de manera integral y transversal el cibercrimen, los ciberataques, ciberdelincuentes, y protegernos a la ciudadanía, a las empresas, al sector público vasco también, a uno de los también, ¿no?, instituciones
públicas más quizá también atacadas. Bueno, como decimos, Josu Erkoreka hoy mismo en el Pleno del Parlamento Vasco presentaba ese proyecto de ley de creación de la Agencia Vasca de Ciberseguridad. El texto, bueno, pues consta de 13 artículos distribuidos en 3 capítulos y, bueno, pues como se lo comentaba, ¿no? Ciberzaintza es ese nuevo organismo público con personalidad jurídica propia que, bueno, pues nace para combatir de una manera, como decimos, integral y transversal las amenazas, todo tipo de amenazas derivadas del uso de Internet y las nuevas tecnologías. Aquí en Euskadi ha salido adelante, ha habido, bueno, pues varias vueltas en la votación en el Parlamento Vasco, no ha sido una amplia mayoría, pero bueno, sí que ha salido adelante esta propuesta. Trabajará en esos frentes: ciberdelincuencia, protección de infraestructuras y datos empresariales, y trabajar también en esos delitos, como decimos, contra, bueno, pues las empresas, instituciones públicas y demás. Vamos a escuchar un resumen de, en un principio, la propuesta del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, que, como decimos, ha salido adelante y, bueno, pues ya es una realidad esta Agencia Vasca de Ciberseguridad, que es Ciberzaintza. A la evidente brevedad del proyecto, por tanto, se añade el hecho de que su regulación sustantiva se circunscribe a la creación de la Agencia Vasca de Ciberseguridad, a la definición de su finalidad, funciones y naturaleza y a la regulación de sus órganos de gobierno, pero en lo mínimo y estrictamente imprescindible para empezar a funcionar. El resto del articulado no va mucho más allá de una mera remisión a la legislación aplicable al tipo de ente que se crea. Horiek horrela izanik, ez da asko legeasmoaren edukiari berari buruz esango dudana. Arreta gehiago eskainiko diet legeasmoa irakurketa bakarreko prozeduraren bitartez tramitatzea justifikatzen duten premiazko arrazoiei. No creo que nadie en esta Cámara ponga en cuestión la necesidad de dotarnos cuanto antes de instrumentos que refuercen nuestra protección frente a las crecientes amenazas del cibercrimen. Pues bien, este es precisamente el objetivo que persigue la agencia que crea el proyecto. Siguiendo la estela de las comunidades autónomas que ya están dando pasos en esta dirección, no voy a ocultar en concreto la influencia que el modelo catalán ha ejercido en la redacción de la iniciativa, pero, al mismo tiempo, y me parece importante subrayarlo, sin desconocer lo mucho y lo bueno que desde el propio Gobierno vasco se ha venido haciendo en esta materia durante los últimos años. Ignorarlo hubiera sido tan absurdo como injusto. De ahí que la nueva agencia pueda concebirse como una suerte de refundación, con mayor entidad jurídica, por supuesto, y bastantes más atribuciones, obviamente, de la Basque Cyber Security Center, que desde el año 2017 viene trabajando con acierto y con éxito en la difusión de la cultura de la ciberseguridad en Euskadi y en la promoción de este sector en nuestro tejido empresarial. De la trayectoria del centro quisiera destacar de manera específica, a los estrictos efectos de la intervención de hoy, el trabajo que ha desarrollado a través de la que en su momento se bautizó como la Mesa de Coordinación de Ciberseguridad, que se creó en marzo del año pasado, con ocasión del escenario de riesgo derivado de la invasión de Ucrania, un escenario de riesgo del que alertaron tanto las autoridades de la Unión Europea como las del Gobierno central. La mesa arrancó en aquel momento como una iniciativa exclusiva del Gobierno vasco, pero muy pronto, en cuestión de semanas, se incorporaron a la misma las 3 diputaciones forales, los ayuntamientos de las 3 capitales y Eudel. Un mes después formalizaron su adhesión de manera específica los ayuntamientos de más de 40.000 habitantes que cuentan también con importantes infraestructuras digitales. Desde entonces, la Mesa ha venido desarrollando numerosas iniciativas en ámbitos como el de la recuperación de la información de contacto y superficie de exposición para la vigilancia digital y la alerta temprana, la elaboración de plantillas de gestión de ciberincidentes, el análisis externo de la superficie de exposición, la plataforma de intercambio de información, la red de spam traps, los simulacros, de los que, por cierto, se han desarrollado varios y con diferentes escenarios, todos ellos muy útiles y aplaudidos,
las dinámicas de grupo o role plays, las campañas de phishing, ciberejercicios autoconsumibles, un boletín de ciberseguridad con periodicidad mensual, informes sobre el estado de la ciberseguridad en Euskadi, canales alternativos de comunicación en casos de incidentes, gestión de incidentes, etcétera, etcétera. Un trabajo, como se puede ver, necesario, excelente y altamente valorado. Y es, en buena parte, la experiencia compartida en el seno de esta mesa por parte de las instituciones representadas en la misma la que nos ha llevado a incorporar al proyecto que hoy presento lo que considero que es probablemente su singularidad organizativa más destacable, teniendo en cuenta que se trata de un ente público adscrito al Gobierno vasco. La originalidad, la singularidad es la siguiente: un órgano colegiado de Gobierno, el Consejo de Administración, en el que están representados los tres niveles institucionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi: el Gobierno, a través de diferentes departamentos, todos los concernidos en esta materia, las diputaciones forales, los ayuntamientos de las capitales y Eudel. Algo, una singularidad institucional, insisto, inédito hasta la fecha, pero perfectamente justificado en este caso, porque parecía evidente que la cultura común y las dinámicas de confianza, colaboración y trabajo conjunto desarrolladas a lo largo de este año y cuarto de trabajo constituían un activo que debía mantenerse como expresión tangible de la voluntad compartida de colaborar para protegernos mejor del cibercrimen. Creo que es evidente la necesidad de reforzar nuestra protección frente a la cibercriminalidad, tan evidente como la urgencia que encierra dotarnos de herramientas adecuadas y eficaces para ello. En la comparecencia que tuve en comisión el pasado 13 de marzo para dar cuenta de la memoria de criminalidad correspondiente al ejercicio 2022, sorprendió sobremanera la información que tuve ocasión de suministrar a propósito de la velocidad con la que están incrementando en Euskadi los delitos informáticos, algo que no tiene parangón y carece también de precedentes en la historia delincuencial de nuestro país. Fueron en aquel momento varios los portavoces que preguntaron por las medidas que se estaban adoptando o se iban a adoptar por parte del Gobierno para afrontar con urgencia ese desafío, que es un desafío en Euskadi, pero es un desafío de la seguridad global también. Pero en concreto se nos preguntaba por las medidas que teníamos previsto adoptar para afrontar ese desafío aquí en Euskadi, ¿no? Es entonces cuando hablé por primera vez de la próxima creación de la Agencia Vasca de Seguridad y di cuenta de la existencia de este proyecto. En aquel momento, todos los grupos parecían encontrarse en sintonía con la idea. Pues bien, ha llegado la ocasión de expresar esa sintonía a través de hechos concretos de apoyo al proyecto. Confío en que se mantenga con la misma intensidad con la que se expresó en aquel momento. Besterik gabe, eskerrik asko. Bueno, vamos a escuchar también las palabras de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, que junto al viceconsejero de Industria, Mikel Amundarain, ha estado o está teniendo esas reuniones hablando sobre la necesidad de impulsar la industria vasca, en este caso en Polonia, para además conocer la situación en la que se encuentra ahora mismo este país en el contexto de la invasión de Ucrania. Esta delegación, como decimos, está contando con varias jornadas de visita y como dato, Polonia es el 13º país con más implantaciones de empresas vascas, un total de 52 en sectores además muy variados que se están reuniendo durante estos días con la consejera Arantxa Tapia y su equipo para analizar problemas y oportunidades. El objetivo principal de este viaje es conocer de primera mano la situación en la que se encuentran las empresas vascas implantadas en Polonia y que han vivido, además de manera más directa, las consecuencias de esta invasión de Rusia a Ucrania. Están viviendo todavía este conflicto bélico, especialmente además en la gestión de las personas y en la gestión emocional de sus trabajadores y trabajadoras. Como decimos, están siendo jornadas muy intensas, visitas de varias empresas vascas situadas, en este caso en la capital polaca, en Varsovia, y con
Arantxa Tapia, bueno, pues dando ese primer balance de esta visita, de esta delegación vasca en Polonia, donde, bueno, pues hay un grueso importante de industria vasca de diferentes sectores, además. Polonia, nos encontramos en Varsovia hoy con un triple objetivo. En primer lugar, conocer la situación de las empresas vascas ubicadas aquí en Polonia. Tenemos más de 50, de las cuales más o menos la mitad son empresas productivas y la otra mitad son empresas que tienen distribución comercial, y conocer de primera mano cómo están viviendo la situación. Hay que acordarse, reconocer que Polonia se encuentra en primera línea, muy cerca de Ucrania, del frente bélico en estos momentos, y por tanto, bueno, pues están sufriendo, toda Europa está sufriendo, pero ellos más de cerca toda la situación de la invasión. Por tanto, bueno, pues conocer cuál es su estado en estos momentos, si podemos ayudar de alguna manera y podemos activar algún tipo de mecanismo que nos ayude a colaborar. Hemos estado visitando Onera Group, una empresa que tiene en estos momentos una unidad de producción muy cerquita de aquí de Varsovia, y nos comentaban, por ejemplo, que están teniendo más atracción de mujeres ucranianas, en tanto que los hombres se han marchado a la guerra y también tienen dificultades de contratación. Por tanto, bueno, observamos que esa situación de guerra está afectando de una forma muy diferente a diferentes empresas. En segundo lugar, el segundo objetivo, a pesar de que pueda ser un poco duro en estos momentos hablar de ello, es la reconstrucción de Ucrania. Tenemos que estar preparados, Europa se está preparando ya para cuando llegue el final de la guerra y haya que reconstruir Ucrania, qué papel también pueden tener las empresas vascas, cómo pueden ubicarse en esa situación, y queremos colaborar y contribuir a esa recuperación. Y en tercer lugar, el reto del talento. Tenemos ya un acuerdo de colaboración con la región de Pomerania, donde tenemos una universidad tecnológica muy relevante a la que queremos ofrecer la posibilidad y firmar un acuerdo que, una vez terminada su carrera allí en la universidad, les ofrezcamos un contrato, un primer contrato casi en prácticas, podríamos decir, en empresas vascas, que les permita después continuar una carrera profesional y a nosotros atraer personas bien formadas y bien preparadas para nuestras necesidades. Hemos conocido que ayer Francia, Alemania e Italia sellaron una alianza en pro de la industria. En esa alianza falta el Estado español y, por tanto, para un lugar industrial como Euskadi, para un país industrial como Euskadi, eso es una mala noticia. Tenemos que continuar trabajando el papel de las regiones en Europa, el papel de las regiones sobre todo industrializadas, y esas alianzas que llevamos tejiendo desde muchísimo tiempo tenemos que construirlas de una forma mucho más estructurada de lo que se está haciendo en este momento en la Unión Europea. En esos momentos nos encontramos en Pomerania, con quien tenemos una relación importante, una relación estrecha sobre todo en materia industrial energética, y vamos a continuar trabajando con otras regiones de este ámbito, porque Europa no se puede permitir, y Euskadi no se puede permitir, que regiones industrializadas como nosotros no estén presentes en la política de futuro. Bueno, y la directora de Emakunde, Miren Garresta, ha reivindicado hoy mismo en la apertura del curso de verano de la UPV, dentro de esos cursos de verano, como decimos, liderazgos transformadores de mujeres para una sociedad igualitaria, que la sociedad necesita más mujeres en puestos de decisión y liderazgo, además, como ella comenta, no solamente por justicia social, sino también para evitar continuar con la inercia de las viejas formas de ejercer el poder. En opinión de la propia directora de Emakunde, contar con más mujeres decidiendo supone tener una mirada diversa, más rica, más completa, para construir una mejor sociedad que represente a todas las personas que componen, como decimos, esta sociedad. No es llegar a los puestos de decisión para que todo siga igual, sino para construir una sociedad más justa. Emakunde lleva celebrando, por cierto, estos cursos de verano desde hace más de una década, tal y como ha recordado además la propia directora de Emakunde, el Garresta, y en este curso organizado hoy mismo por la mañana, se están presentando diversas iniciativas de redes de mujeres, como la Escuela de Empoderamiento de Mujeres Elezas Basque Eskola, que impulsa Emakunde y Eudel, la Federación de Empresarias Directivas y Profesionales de Euskadi, también el programa Academe para el liderazgo de las académicas de la UPV, entre otros programas. Ha destacado el Garresta en este sentido la importancia de estas alianzas de mujeres, de crear redes de mujeres para hacer frente a estos obstáculos, para impulsar nuestro empoderamiento y para hacer escuchar nuestra voz con más fuerza. Vamos, en este caso, a escuchar su voz.
Necesitamos más mujeres en puestos de decisión y de influencia en nuestra sociedad. Lo necesitamos no solo por justicia social, no solo por los derechos de las mujeres, sino también porque contar con más mujeres decidiendo supone tener una mirada diversa, más rica, más completa, para construir una mejor sociedad que represente a todas las personas que la componen, hombres y mujeres. Lo necesitamos también para evitar continuar con la inercia de las viejas formas de ejercer el poder. Las mujeres estamos suficientemente preparadas. Bueno, y seguimos escuchando, en este caso cambiamos de asunto, vamos de nuevo a escuchar las palabras de la consejera Arantxa Tapia, pero en un sentido muy diferente. Ya saben, ¿no?, la tragedia en el vertedero de Zaldívar, donde fallecieron 2 personas. Bueno, pues en este caso ha explicado la propia consejera que el Gobierno vasco ha dado un nuevo paso con el objetivo de conocer la situación exacta de este vertedero de Zaldívar. El propio Ejecutivo vasco, tras con un control ininterrumpido en Zaldívar, en el vertedero, certificaba ayer mismo, a través de una nueva inspección técnica, que verter, que es, bueno, pues donde se representado ahora mediante un administrador concursal, incumple los requerimientos realizados por la Administración. Según la propia consejera, las labores de control, mantenimiento y seguimiento del vertedero no se han realizado de forma correcta por parte del titular, generando así una situación de incertidumbre y empeorando notablemente las condiciones de la infraestructura, un empeoramiento en el que se recoge en el estudio de la REA, pero que considera necesario hacer todavía más estudios y un estudio de estabilidad para medir de manera exhaustiva y determinar cuál es la situación concreta en la que se halla ahora mismo el vertedero. Saben que, bueno, fue una auténtica tragedia, que todavía incluso, bueno, pues las familias de los fallecidos piden justicia por cómo se trató y cómo se pues lleva a cabo todo el tema, y bueno, pues hay que tener ese control porque la infraestructura sigue. Y bueno, pues hay que hacer ese control exhaustivo, como decimos, y parece que está incumpliendo, en este caso, la Administración concursal de verter las labores que debería realizar. Vamos a escuchar las palabras o la denuncia de la consejera Arantxa Tapia. Deberían realizar un análisis y un estudio específico y detallado de la estabilidad de ese vertedero. Constatado que no se están realizando esas labores, se envía ese último requerimiento y, además, ayer realizamos una labor de inspección dentro de las tareas de inspección que estamos realizando de forma permanente desde que se entregó el vertedero a la propietaria, que es Verter Recycling, hoy en manos del administrador concursal. Se constata que no se están realizando esas labores de mantenimiento y control que deberían ser realizadas y, por tanto, el Gobierno entra de forma subsidiaria a realizar el estudio de detalle de la estabilidad de ese vertedero, acerca del cual hoy no tenemos datos exactos y, por tanto, entramos a realizar ese análisis y, como consecuencia del mismo, una vez que lo tengamos en la mano, si es necesario realizar algún tipo de actuación como consecuencia de los datos que obtenemos, evidentemente el Gobierno entrará. Y además, como última consecuencia de toda esta situación, emprendemos el procedimiento sancionador contra la empresa Verter Recycling, hoy en manos del administrador concursal, dado que no se están realizando, no se están atendiendo todos los requerimientos realizados, no se están realizando las labores de mantenimiento y control, y toda esta información está en manos tanto de la Administración concursal como de la Fiscalía y del juez correspondiente. Por tanto, el Gobierno asume su responsabilidad, porque no puede ser de otra manera, y vamos a garantizar que la estabilidad de ese vertedero y las condiciones de seguridad son las que merecen y las que deben considerarse. Bueno, hoy en día es aventurado y absolutamente prematuro hacer ninguna afirmación al respecto. Es evidente que las labores de mantenimiento y control no se están realizando, pero por eso asumimos la labor de realizar ese estudio detallado, exhaustivo de la estabilidad del vertedero, que nos permitirá, si
resulta necesario emprender las actuaciones correspondientes. Lo haremos a la máxima brevedad, de tal manera que garanticemos a todas las personas que viven en el entorno la seguridad y la estabilidad de ese vertedero. Bueno, y esta misma mañana el Real Automóvil Club Vasco Navarro, el RAC Vasco Navarro, ha presentado esta misma mañana, como decimos, su campaña de verano con bueno, pues importantes datos y también con la necesidad de informarse, de que queremos que ustedes salgan, disfruten de su temporada estival, de sus vacaciones, de sus días de ocio, pero que regresen sanos y salvos. Con el mensaje "has hecho tus deberes antes de irte de vacaciones". Bueno, pues esta campaña, como decimos, presentada esta misma mañana en Donosti, desde el Real Automóvil Club Vasco Navarro. Tenemos al otro lado a Mario García, responsable de comunicación del RAC Vasco Navarro. Mario, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana. Bueno, Mario, ha sido esta misma mañana cuando habéis presentado esta campaña de verano del RAC Vasco Navarro con ese mensaje, ¿no? Has hecho tus deberes antes de irte de vacaciones, un verano para estar informados, informadas antes de ponernos al volante. Es decir, Mario, la prevención, la información, el planear un poquito cómo va a ser el viaje, aunque luego podemos disfrutar de, bueno, pues de cosas imprevistas, pero que no sea el viaje o que no sea la carretera un imprevisto, que no tengamos un susto. Y este es el mensaje que queréis dar desde el RAC en esta campaña, que por cierto se va a prolongar durante todos estos meses de verano y culminará en septiembre-octubre, donde haréis un balance, ¿no, Mario? Eso es, todos los años repetimos prácticamente los mismos mensajes, ¿no? Con la reedición de nuestra guía de 21 consejos útiles, 21 consejos que año tras año se repiten porque los riesgos son los mismos y las circunstancias muy parecidas. Pero analizando un poco lo que sucede, ¿no? El contexto concreto de cada año, las novedades que van surgiendo. Ya el año pasado advertíamos de que estamos viendo que se cometían infracciones por el uso indebido del teléfono móvil y del GPS. El móvil como elemento de distracción y el GPS también no solo como distracción, sino que podían dar señales contradictorias a cambios de última hora, ¿no? Que podía haber en los municipios o en las carreteras, no se ajustaban y el automovilista pues podía optar por hacer caso al GPS en vez de hacer caso a la señal, la marca vial o las indicaciones que pudiera haber, ¿no? Y el GPS es una guía, pero en caso de ver una norma contradictoria, prevalece esa norma respecto al GPS. Eso era lo que enfatizamos el año pasado. Ya llevamos muchos años con campañas y este año, como bien decías, es apelar, ¿no? Llamar la atención, preguntar a ver si se han hecho los deberes antes de ir de vacaciones. Y ese hacer los deberes, apelamos, ¿no? Instamos a todos los conductores a que hagan un ejercicio de consulta, de informarse bien sobre los lugares de tránsito que van a realizar este verano, por qué lugares van a pasar, por qué carreteras y qué destinos. ¿Y por qué? Porque estamos viendo que efectivamente en los últimos tiempos, en este último año, está habiendo cambios muy destacados, incluso algo más allá de este último año, ¿no? Pero estamos viendo que todo ello se acentúa en este último año, cambios destacados en cuanto a normativa en carreteras, reducciones de velocidad, la implantación de las zonas de bajas emisiones y también normativa específica de cada municipio. En Bilbao tenemos un caso, un claro ejemplo, ¿no? Ya sabéis que el RAC ha sido muy crítico con él, pero es la generalización del límite 30. En Bilbao se conoce, pero ¿y quién viene de fuera? Si no recuerda o si no ve una señal, no es muy fácil poder superar ese límite y ser sancionado por ello o tener algún susto. Es el ejemplo de Bilbao. Hay otra señal específica, podemos irnos a Vitoria, ¿no? Ponemos siempre ese ejemplo, los carriles Tuvisa. Tuvisa significa transporte urbano de Vitoria, se refiere a unos carriles específicos para el transporte público de Vitoria, pero si uno es de fuera puede no conocer qué significa eso. Y estos son dos ejemplos, digamos, del ámbito de aquí, cercanos, ¿no? Bilbao, Vitoria. Pero si nosotros vamos a otro lugar distinto, fuera de Euskadi, fuera incluso del ámbito estatal, podemos encontrarnos con circunstancias, señales específicas, con una normativa específica ya no solo del automóvil, sino del uso de patinetes, de bicicletas, una alternancia entre ambos. Nosotros lo que recomendamos es informarnos sobre todo ello para obrar de la mejor forma posible, ¿no? Para ir sobre seguro, para evitar contratiempos, y estamos viendo también que en vías interurbanas, sobre todo en autopistas y autovías, importado un poco de Europa, de Italia, de Portugal, están llegando poco a poco los peajes sin barreras, ¿no? Sin control, la forma de pago por uso de carreteras sin que necesariamente haya un peaje. Telemáticamente, mediante un arco y un vía T, o si no accediendo a Internet. Por eso nosotros decimos, bueno, vamos a ver por qué carreteras vamos a ir, vamos a ver si son de pago o no, cuál es su sistema de pago, para no caer en estos errores, ¿no? Por falta de información
Yo recuerdo mi caso concreto, ¿no? De haber circulado con un automóvil por el norte de Italia y bueno, pues porque ya nos llamó la atención un cartel que sí que avisaba en italiano, por supuesto, de que había unas vías de pago. Y bueno, en este caso mi pareja, ¿no? Que era mi acompañante, pues pudo apuntar la dirección web y nosotros, al final, entrando en esa web, pues accedimos al pago, ¿no? La matrícula estaba registrada, todo está muy bien grabado, hora, momento en que vías, pero si no llegamos a enterarnos, pues podríamos, sin querer, ¿no? A estar realizando un impago, ¿no? Y con todo lo que puede conllevar a posibles sanciones o a entrar en una especie de lista de morosos incluso, ¿no? Entonces, en Portugal pasa también, Mario, aquí cerquita, fíjate, en el país vecino, en Portugal, sí. También hay esas vías, ¿no? De repente que entras y son de pago, pero que tampoco te enteras mucho si no te informas antes. A nosotros también nos lo habían advertido y gracias a eso oye, nos pudimos registrar, mirar, porque claro, son al final pues €1, es poco dinero, pero claro, si entras, sales y no pagas, a saber luego, como dices Mario, si luego te viene igual una multa de no sé cuánto dinero porque has estado circulando como tú en Italia o en Portugal, que está aquí cerquita, pero tiene otro sistema, de manera, pues eso, pues como un moroso o morosa, y luego igual te viene una multa que, vaya tú, o te paran allí y te dicen, oye, que estás circulando aquí sin pagar, porque no hay ninguna barrera, sí. Lo que estás comentando es que es una cosa que llama mucho la atención. A nosotros nos pasó en Portugal, en Furgo, y o lo sabes, o te comes igual una multa o una sanción, o te paran y te dicen, oye, que llevas circulando aquí sin pagar, yo qué sé, aunque sean 5 o 10 euros, pero te pueden sancionar de manera grave, ¿no? Sí, desde luego la seguridad vial es lo más importante, ¿no? Y también cuando hablamos de informarnos, prioritariamente más allá de esas multas, en este caso, ¿no? Pues por falta de información, por no conocer el tipo de vía o el sistema de pago en la misma. Pero la prioridad siempre es la seguridad vial, poder hacer el viaje tranquilos, sin problemas, planificado bien, sin hacer esos cambios, que si salgo por aquí, que no, que freno, todo eso es lo que siempre llamamos a evitar, ¿no? Siempre decimos, todos los caminos van a Roma, ¿no? Es un dicho, si nos pasamos nuestra salida por una confusión, porque con el GPS no estaba bien, tranquilos que seguramente muy cerca podremos retomar el itinerario y si no habrá un cambio de sentido. Ahora bien, ¿por qué centramos este año en este mensaje de hacer los deberes antes de ir de vacaciones? Y hacemos un poco recordando esos deberes, ¿no? De los jóvenes, de la etapa escolar, los deberes. ¿Has hecho los deberes antes de irte? Pues en este caso, haciendo esa similitud, igual es algo menos agradable que el propio viaje, ¿no? Buscar, mirar, comprobar una ruta, la otra, pero desde luego necesario para evitar cualquier tipo de contratiempo y porque, insisto, estamos viendo que en muy poco tiempo está habiendo grandes cambios y los que van a venir con la implantación de las zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes, pero otras normas similares que puedan implantarse en otros municipios y, por supuesto, esos cambios que también hay en vías interurbanas, ¿no? Comentábamos el caso de las autopistas de pago y los nuevos sistemas telemáticos. Hay muchos cambios, poco tiempo, muchas novedades y eso hace necesario que estemos bien informados, como decía, con la seguridad por máxima, pero para evitar también todo tipo de contratiempos. Mario, fíjate, hoy he escuchado también la noticia, no sé cuándo se va a implantar, lo he escuchado un poco así, digo, le tengo que preguntar, bueno, aparte de una otra preguntilla que tengo también, Mario, otra cuestión para comentarte contigo. El tema de que se están quitando algunos de los peajes, ¿no? De las autopistas, algunas muy conocidas, ¿no? Porque ya se ha pagado, ¿no? O ya se ha cubierto, ¿no? Esa infraestructura y demás, pero el caso es que ahora parece, no sé si ha llegado, ¿no? También me imagino que en el RAC lo habéis comentado, que hay algunas autovías en las que sí se va a tener que pagar unos céntimos o una tarifa plana anual, pero parece que sí que lo valora el gobierno, el que algunas autovías tengan que ser de pago cuando se han quitado autopistas de pago. Esto, Mario, es un poco un sinsentido, no sé, ¿vosotros lo habéis escuchado también? Sí, lo hemos escuchado, por ahora son globos sonda, sabemos además que son muy impopulares. Entonces yo creo que los lanzan como sondeo, ¿no? A ver cómo cae, ¿no? Lanzado, a ver cómo se coge, pero cuando se dice, ¿no? Y yo me acuerdo además del mensaje que decía en este caso el director de la DGT, Pere Navarro, que decía, ¿no? Es claro, tenemos que hacer pagar al automovilista o al conductor de un vehículo por el pago de esa vía, porque él ponía el ejemplo de porque una abuelita no tiene por qué pagar una carretera que no usa. Pero este principio, cuidado. Es decir, con lo del no utiliza, porque si un transportista va a tener que pagar, encarecer sus gastos, lo va a repercutir en el precio de la cesta final de la compra. Entonces la abuelita seguramente lo acabe pagando por creces. Eso por una parte.
Por otra, ya nos salimos un poco de la parte del automovilismo para entrar en economía, ¿no? Incluso en política. Cuando se habla del estoy pagando por algo que no uso, ahí se abre una cierta caja de Pandora, ¿no? Y bueno, en los impuestos, en la tributación de las personas, muchas veces se paga por algo que no se usa, y yo añadiría, y bienvenido que no se use, ¿no? Por ejemplo, claro, al final la educación sí, bienvenida sea, ¿no? El usar, pero por ejemplo la sanidad, pues bueno, cuanto menos lo usemos, mejor, ¿no? Pero claro, más sanos estemos mejor, evidentemente, claro. Ojalá no la usemos, ¿no? Pero cierto es, bueno, que hay gente que la usa poco y con los tributos lo pagan, pero que, ojo, que no falte, ¿no? La sanidad. Quiero decir que no quiero que se malinterprete. Entonces, yo me refiero a que hay que tener cuidado con eso, porque, por una parte, directamente, igual como conductora, no lo está usando, pero el suministro de bienes y servicios que esa persona, o en ese caso, ¿no? Ese ejemplo de la abuelita, está recibiendo, pasan por esa autopista y pasan por los costes intermedios de ese transportista, del producto inicial con el transporte a la llegada. Un encarecimiento encarece el producto final. Si a mí me encarecen como transportista el uso de esa vía, yo lo voy a repercutir en el precio final del transporte que yo realice, y el propietario de ese transporte lo va a repercutir en el precio final de ese producto que comercializa. Entonces, de una manera o de otra se paga. Y eso por una parte. Por otra, tener un vehículo hoy por hoy, desde la compra, una parte porcentual muy importante ya son impuestos. Mantenimiento, impuestos. Impuesto municipal anual, lo que era la viñeta, impuestos. Ya se paga por uso de vía, estacionamiento, parkings, impuesto. Es decir, que ya se está pagando desde el momento de la compra de un automóvil tributos de forma sistemática y continuada, como para soportar ese precio de vías. Hay un parque de vehículos grande a nivel estatal, a nivel autonómico también, y no está exento de tributos. Tanto el transporte profesional como el transporte individual, el transporte privado de cada persona. Entonces ya se están pagando tributos por ello. Otro dilema, otra cuestión distinta puede ser, en caso de abrir un debate en este caso, es si ya hay unas vías que son seguras, que son eficaces, y se quiere abrir una segunda vía alternativa, similar, igual quizás más amplia, o quizás en otro formato, para también de alguna manera aliviar la primera, y por ser más amplia, más lo que fuera, una se establece de pago y la otra no. Bueno, ya me estás dando una alternativa, una gratuita y otra no, pero una alternativa segura. Pero allá donde no haya una vía, querer poner todo de pago, pues bueno, pues todo repercutirá. Ya hemos visto que si sube el precio de los carburantes, sí, sube el precio final de todos los bienes y servicios. Si tú me subes el precio de mi uso por kilómetro de vehículo, se va a repercutir en el precio. Y esto nos salimos un poco de la cuestión de la seguridad vial, ¿no? Estamos ya hablando de la parte económica y la parte política. Antes de seguir hablando de la guía, que ahora comentaremos, que además se puede descargar de manera gratuita, otra noticia que también nos ha salido hoy mismo. Mario, te estoy poniendo, vamos, estos sí que son deberes, menos mal que tú eres antes de vacaciones. Eres un alumno muy aplicado, yo como tengo plena confianza, ya lo sé, para mí tienes un súper sobresaliente. La noticia que nos ha llegado, además ha sido así muy última hora, que la DGT eximirá del uso de triángulos por avería o accidente en autopistas y autovías a partir del 1 de julio. Sin embargo, su uso sigue siendo obligatorio en cuando estas circunstancias se produzcan en vías convencionales, según ha informado en este caso la DGT. Es decir, al final triángulos no en autopistas y autovías, en vías, me imagino, no urbanas, sí. ¿Os ha llegado también la noticia? A nosotros nos ha llegado, bueno, lo ha publicado también un medio de comunicación. ¿Es buena idea? ¿Es un avance? ¿O qué os parece, Mario? Una valoración. Aquí hay mucho que aclarar, porque se presenta la baliza luminosa, ese dispositivo luminoso, como sustituto de los triángulos. Eso es la propuesta que realiza la Dirección General de Tráfico. Y sí que hemos visto también que aunque los triángulos se usan, aunque los triángulos están en los vehículos, muchas veces no se utilizan de forma adecuada. Ya no solo el salir, el colocarlos, sino todo lo que se hace en el contexto, ¿no? Y siempre decimos, la técnica es el PAS, el PAS, proteger la zona, con ello avisar, luces de emergencia, triángulos. Lo siguiente es avisar a los servicios de emergencia y por último socorrer. Entonces, en esa primera fase de ese PAS estaría el colocar esos triángulos. ¿Cuál es su finalidad? Advertir de nuestra presencia y de que hay algún impedimento unos metros más adelante. Pero esto, la forma de colocar, hay que hacerla de forma segura. En el momento que salimos del vehículo ya estamos en riesgo. Evitemos llegar
a colocar el triángulo en una zona con poca visibilidad, donde podemos ser arrollados. Hagámoslo de la forma más segura, si hace falta, saliendo de la vía, por detrás del quitamiedos y volviendo justo en el momento exacto para colocar, asegurándonos que no viene un coche. Eso es lo primero. Segundo, a cierta distancia. Muchas veces vemos que se coloca a 2 o 3 metros del vehículo. Entonces, eso no sirve para nada. Y es muy recurrente. Hay que colocarlo unos 50 metros para que sea de una distancia suficiente con el vehículo y que se adelante a advertirnos de esa presencia del vehículo. Y luego lo que vemos en autopista autovía, solo haría falta colocarlo en la parte posterior, porque los vehículos solo van a llegar por esa parte posterior. La cosa cambia cuando es una vía convencional donde pueden venir por ambos sentidos. Y avisamos en ambos sentidos de ese riesgo. Entonces, a la hora de proceder, lo han detectado, y eso es una obviedad, son datos estadísticos que no se hace bien y que genera un nuevo riesgo, pero ahí nosotros lo que creemos es que falta formación e información. Hay que insistir no solo en llevar o no, sino en cómo utilizar. Y lo siguiente es, esa baliza luminosa no nos parece un mal sistema. La baliza luminosa que se quiere instaurar no es la que se vende ahora en muchos casos, que no tiene un dispositivo de geolocalización, sino una que tenga un dispositivo de geolocalización integrado. Es decir, ponemos la luz encima del vehículo, está imantada, se pega, esa luz se activa y a la vez que emite ese destello luminoso, lo que está haciendo es avisar a los servicios de emergencia de nuestra posición. Esa es la baliza luminosa que se quiere instaurar. Ahora hay unas sí tienen esa opción, otras no, pero la que se quiere instaurar desde luego es la que tiene también la geolocalización, que también la tienen muchos vehículos, ¿no? Que ya se está equipando en muchos vehículos ese botón SOS que automáticamente pulsamos, está muy accesible y se hace una llamada de emergencia. Para nosotros lo mejor, el uso combinado de ambos elementos. Y lo explico muy rápido. Nosotros podemos poner la baliza luminosa, es un dispositivo de luz amarillo ámbar, por así decir, que emite un destello de luz potente y muy visible. Ahora bien, esa luz pierde efectividad cuanto más claridad tenga el día, eso por una parte. Pero ¿y si estamos en una curva? ¿Y si estamos en un cambio de rasante? Esa baliza deja de ser vista. Entonces, el uso combinado, la baliza la situamos, va a ser muy llamativa, va a complementar a las luces de emergencia del automóvil y va a hacer que ese vehículo en su posición sea mejor visto para evitar colisionar con él. Pero el uso complementario con el triángulo, sobre todo cuando pueda haber esos cambios de rasante, cuando pueda haber esas curvas, insisto, claro, hay que llegar antes de la curva con seguridad, no podemos exponernos a ser atropellados por colocar ese triángulo, ¿no? Pero si colocamos ese triángulo a suficiente distancia y antes de ese cambio de rasante o de esa curva, estamos advirtiendo un tiempo antes, una distancia superior de lo que va a haber delante. Por eso nos parece que lo más idóneo sería ese uso combinado de ambas, pero insisto, informando muy bien en el protocolo a llevar a cabo, ¿no? En la forma de hacer, cómo ir por la vía, cómo circular y cómo no. Mario, además de aclarar estas últimas noticias que, como decimos, que es plena actualidad, que han salido hoy mismo, recordar que hoy mismo habéis presentado esa campaña de verano y que pues la gente tiene a su disposición esa guía útil que vosotros presentáis en vuestra web, 21 consejos para ese viaje seguro, ese viaje feliz, organizarlo previamente. Se puede descargar vuestra web de manera sencilla y gratuita, que esto es importante, Mario, que no sea un hándicap, que digan, bueno, yo ahora mismo no me viene bien, ¿dónde me lo compro? Que es que lo ofrecéis, o sea, lo más fácil es lo imposible. Sí, esta guía son 21 consejos, que nadie piense que es una guía, un libro de varios folios, una hoja, se puede imprimir en A4, en A3. Por un lado, de forma icónica se representan esos 21 consejos y por si alguien no los entiende, detrás se describe qué es cada uno. Una hoja por 2 caras, no es más. Muy visible, muy fácil de entender y realmente no hace falta ser técnico en movilidad o tener gran conocimiento del automóvil. Son consejos muy útiles, muy fáciles de realizar y muy obvios. Lo que pasa es que muchas veces estamos nerviosos, llegan las vacaciones, queremos salir cuanto antes, a ver si está todo preparado, la maleta no... Y pensando en algún detalle, pensando en el destino, podemos olvidar otros consejos. Esto es una guía que pretende recordar esos consejos previos y esos consejos a tener en cuenta durante el viaje. Y como decimos, ¿no? Una guía que no pasa de moda, porque es nuestra guía clásica de los 21 consejos de verano, que año tras año recuperamos, actualizamos y ponemos a disposición de toda la ciudadanía, con el objetivo único, al final, de procurar un viaje más seguro y contribuir a esa causa que es la seguridad vial y la reducción al máximo posible de los siniestros en carretera y, por supuesto, las víctimas, ¿no? Sobre todo fallecidos y heridos.
Pues Mario, yo espero que nos veamos antes de coger vacaciones, que nosotros, bueno, cerramos unos días en agosto y en la próxima conexión, si te parece, Mario, nos vamos a centrar en esos consejillos, ¿no? De, bueno, pues en el coche, el tema de la hidratación, del descanso, bueno, consejos que tampoco, como comentas, ¿no? Es que esos son siempre de plena actualidad, no solamente en vacaciones, sino yo creo que hasta para hacer un viaje pues un poco largo, un fin de semana, pero bueno, lo recordaremos, si te parece, también, bueno, apuntando antes de irnos de vacaciones el tema de las revisiones, neumáticos, etc, etc, pero bueno, así tenemos la excusa, o tengo la excusa, de verte antes de vacaciones, ¿te parece? Sí, hombre, sí, te agradezco, Susana, y ya sabes que siempre que puedo, encantado de participar y agradecido de que nos deis voz, sobre todo a los consejos, ¿no? A contribuir a la seguridad vial. Así que muchas gracias. Eskerrik asko, un besito, Mario. Un placer, Perdín. como siempre. Agur. Eskerrik asko. Vamos a cambiar de asunto. Bueno, nos vamos de gala, de entrega de premios, ¿eh? Como nos gusta también los reconocimientos en este caso. No para nosotros, no. En este caso se ha entregado el premio Euskadi, lo ha hecho el propio Lehendakari Iñigo Urkullu, el premio Euskadi de investigación del año 2022 al físico Javier Aizpurua. Es el propio Javier Aizpurua, profesor de investigación del Centro de Física de Materiales y un físico que desarrolla su labor investigadora en el campo de la nanofotónica. Ha aportado novedosos modelos teóricos y cálculos que han ayudado a entender la excitación de plasmones superficiales en diversas técnicas de espectroscopia y microscopia de interés en nanofotónica. Tela ahí, o sea, difícil. Ha recibido, como decimos, del propio Lehendakari Iñigo Urkullu este premio Euskadi de investigación en un acto que se desarrollaba en la sede de Lehendakaritza. El jurado de este premio ha destacado su excelente trayectoria investigadora y la creación y dirección de un prestigioso grupo de investigación que se ha convertido en todo un referente internacional por sus excepcionales contribuciones en el campo, como decimos, de los fenómenos cuánticos en nanofotónica. Vamos a escuchar al propio Lehendakari Iñigo Urkullu y también al consejero de Educación del Gobierno vasco, Joaquín Bildarratz. La ciencia es un valor inmenso de la humanidad. Ofrece soluciones a los desafíos de la vida cotidiana y nos ayuda a responder a los grandes misterios de la humanidad. La ciencia es, por ello, un activo para el desarrollo social y económico de toda sociedad avanzada. La ciencia es, asimismo, un imán para la atracción y retención de talento, a la vez que el pilar para su generación y desarrollo futuro. Euskadi es una sociedad abierta al conocimiento, acogedora, generadora y cuidadora del talento de excelencia. Una sociedad equitativa e inclusiva que entiende el valor de contar con escuelas de generación de conocimiento que nos ayuden a afrontar nuestro futuro con mayor garantía. Javier Aizpurua Iriazábal, has impulsado esta visión. Eres un ejemplo de talento de excelencia en y para Euskadi. Es positivo salir del país para adquirir experiencia, conocer formas de trabajo diferentes, ganar conocimiento científico y cultural. Es fundamental también tener la puerta abierta para que quien así lo desee pueda regresar y desarrollarse como persona y profesional en Euskadi en unas condiciones atractivas. Javier ha construido una escuela de investigación que deja una huella profunda en nuestra sociedad, no solo en el aspecto científico, también en el aspecto humano. En determinados momentos nuestra mirada se dirige al horizonte, bien porque no tenemos respuestas, bien pensando que allí las encontraremos. Pero hay preguntas que no solo dependen de a dónde dirigimos nuestra mirada, sino que requieren otros esfuerzos mayores. La suerte de tener personas como Javier es que su enorme dedicación nos aporta algunas preguntas complejas que no solucionaríamos con esa alargada mirada.
Bueno, y vamos a poner un poquito también de música en esta jornada de jueves, ya jueves, antes del fin de semana, y es que ya saben que ha arrancado una nueva edición del conocidísimo Festival Internacional de Jazz, el Getxo Jazz, con diferentes propuestas. Ayer mismo una de ellas, además, llevaba por bueno nombre, este trío, ¿no? Vincent Meissner Trío, que llenaba de buena música y sobre todo, una vez más, llenando, abarrotado de público este festival, todo un referente, después de tantos años al pie del cañón, ofreciendo lo mejor del jazz, como decimos, de este lado y también del resto del estado y del mundo, por supuesto. Vamos a escuchar un fragmento para poner un poquito de banda sonora esta tarde de jueves.
Bueno, y continuamos con más actualidad, en este caso, bueno, con una situación tan surrealista que todavía estamos aquí comentando el tema y a mí me sigue sorprendiendo. Yo eso que ya lo conocemos y queremos que ustedes lo conozcan. Se van a quedar sorprendidos también cuando les contemos esta historia. Bueno, antes de nada vamos a presentar a nuestras dos protagonistas. Joana Otero. Joana, buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenida. Laura Franco. Laura, buenas tardes. Arratsaldeon, Arrastión. Bueno, se acordarán de ellas, presentaron la peli No vayas por la escalera, esa peli, bueno, de miedo, terror, Laura, ¿no? Sí. Así, esa miedito, ¿no? Ese thriller, donde además, ¿no? Bueno, pues de contar, ¿no? Con el buen hacer del equipo, sí. Laura, también conocíamos o poníamos sobre la mesa también, bueno, pues la necesidad, ¿no? De visibilizar lo que significa vivir, ¿no? Con el trastorno del espectro autista, ¿no? Sí. Con autismo. Y hablábamos con Joana. Ella tiene autismo y Laura, bueno, pues hablamos la anterior ocasión de la peli y, bueno, por cierto, ¿cómo va el tema? Seguimos a tope, al pie del cañón, buscando financiación. Bueno, más que financiación, inversores, porque en realidad digo inversión porque realmente es algo que va a repercutir beneficios a quien invierta, así que bueno, ahí está. Pueden contactar con nosotras y hablaremos largo y tendido de los beneficios, pero estamos en fase de preproducción todavía, sí. Porque tiene que salir sí o sí, y dijimos que queríamos una alfombra, no sé si roja, azul, verde, bonita sea. Para el estreno, de No vayas por la escalera, que es, bueno, esta peli con ese tinte, ¿no? Social, sí. Y sobre todo hablando, ¿no? del trastorno del espectro autista. Joana, que por cierto, la anterior ocasión también lo comentasteis, ¿no? Cómo os conocisteis y cómo surge esta colaboración. Pero Joana y Laura, esa colaboración se mantiene, o sea, no solamente en el proyecto audiovisual, sino también, en este caso, en un tema muy personal de Joana, que toca algo tan sagrado como son los hijos, ¿no? Laura, ¿tú cómo te enteras, antes de que nos cuente Joana, pero cómo te enteras de la situación de Joana? ¿Ya os conocíais antes o fue a raíz de su problemática con sus dos nenes? Fue a raíz de eso. Ella tiene 2 niños autistas, como ella es autista, pero tiene 2 niños también autistas, pequeñitos, y bueno, pues a raíz de Facebook y demás me entero que está buscando financiación, ayuda, porque necesitan un perro de asistencia para que otorgue seguridad a su familia. Entonces, ella vive en Zamudio, yo entonces trabajaba en una empresa allí y empezamos a movernos las empresas de la zona para ayudarles a buscar esa financiación. Y nos movilizamos de muchas formas, entre tanto hubo muchísima gente que hizo un mercadillo solidario, buscando enseres, guardándolos, organizando mesas, organizando el día. Nosotros por nuestra parte hicimos pues, cartelería, difusión, flyers, folletos, yo qué sé, cada uno lo que pudo y lo que buenamente quiso aportar, y luego muchísima gente que se volcó, el Ayuntamiento de Zamudio súper bien, y se consiguió ese dinero que necesitaban para adiestrar ese perro. Y entonces ahí nos conocimos y ahí surgió nuestra amistad que llega hasta estos días. Decir que es más todavía, que yo me acuerdo que te llamé, porque yo buscaba colaboración, ¿no? De personas y tal, entonces, bueno, pues la di con ella, no sé cómo, y fue increíble porque fue decirle, mira, soy Joana, me pasa esto, necesito ayuda. Sé que se le dije así, y no dudó ni un segundo en decirme lo que haga falta. O sea, yo me acuerdo perfectamente de sus palabras, y es verdad. Y después de 2 años sigue aquí todavía, al pie del cañón. Bueno, y es que, claro, como Laura, Joana, en ese periplo, porque vamos a ponernos, o vamos a comentar, ¿no? A contar desde el principio la historia. Tienes dos chiquis, Lier y Aisea, que tienen ese trastorno de espectro autista, Joana, como tienes también tú, y que necesitan de esa protección, ¿no? Son menores, son niños, y claro, pues empezasteis a plantearos, oye, pues ese perro de asistencia, que va a ser su ángel de la guarda, que les va a proteger, que van a poder ser a la calle como otros niños, pero con una protección, porque la problemática, por poner un poquito en antecedentes, claro, Joana, ¿qué supone, por ejemplo, ¿no? Porque dirán, bueno, ¿y por qué un perro de asistencia? ¿Por qué esa protección? Lier y Aisea realmente necesitan de esa ayuda, porque si no, pueden sufrir algún percance en la calle. A ver, vamos a pensar que son 2 niños, no solo uno, son 2, y
cuentan con una persona, que en este caso soy yo, ¿no? O su padre. Claro, no tenemos ni 20 ojos, ni manos, ni nada. Entonces, ya solo el hecho de que tienes que estar constantemente, tienen que ir a tu lado, agarrados, porque no controlan el echar a correr, que les pase algo, ¿no? Entonces, ya por ahí, en esa base ya intentas, dices, bueno, necesitas el perro porque no vas a llevarle siempre atados a ti, ¿no? Con unas pulseritas o con lo que sea, al final. Y el sentido ese del peligro, pues al final quieres evitarlo a toda costa. Hasta que tienes la fe de que dentro de unos años eso mejore, pero nunca se sabe. En el momento ahora mismo, yo cuando me metí hace 2 años, Lier tenía 6 años y Aisea 4. Eran muy pequeños, las crisis eran constantes, además, y aún sigue, ¿no? Cuando uno empieza, sigue la otra y así se retroalimentan. Y es muy complicado porque se tiran por el suelo, se golpean ellos mismos, sobre todo en aquella época mucho la cabeza y no das, o sea, tú estás ahí con 2 niños así, en ese momento es como solo ves peligro y no sabes cómo actuar, ¿no? Sobre todo es en la calle, porque al final tienes que salir sí o sí. Ya no digo que digas, es que me quiero ir a un parque, a las piscinas, a pasármelo bien, no, es que tienes que ir al colegio, llevarles hasta allí y conseguir que lleguen bien. Y cosas así, o ir a un médico o tal. Eso por un lado. Luego por otro en casa también, no te puedes dividir. Entonces, lo mismo, pues si consigues que uno esté pendiente de que, por ejemplo, que mi hijo se sube a golpear él, pues que no se golpee, que no se haga daño, si pasa algo que me avise el perro a mí, o sea, me parece súper importante, ¿no? Luego el apoyo emocional, igual no damos mucho valor, pero... Simplemente acariciar, la compañía, sí, ver, claro, el sentirse arropado, ¿no? Eso nos pasa a todos, ¿no? Nos viene súper bien el acompañamiento de un animal, ¿no? Pero en estos niños que encima siempre están como más aislados, no porque quieran, sino porque no saben cómo pedir. El perro, además lo estamos viendo ahora contaremos, tiene esa sensibilidad de acercarse, de estar ahí, aunque tú digas que no, está pegado a ti y te da todo, ¿no? Y ellos lo perciben y les ayuda a relajarse, a confiar. Y yo creo que a coger esa confianza en moverse, en estar mejor, ¿no? Y yo, al final, la base del perro de asistencia era evitar que se hagan lesiones, que se hagan realmente una avería, daño, que tengan fugas y que corran peligro de un atropello o lo que fuera, o causar un peligro a otra persona, y dar esa contención emocional que necesitan. La ansiedad es enorme de estos niños cuando van a entornos. Claro, el perro de asistencia, ¿qué diferencia hay con otro perro? Pues que pueda acceder a sitios públicos. Tú puedes ir a un hospital con ese perro y sigue haciendo su función, que es que ese niño necesita ese apoyo, ¿no? Y por eso es lo importante. Y ahí empezasteis, bueno, pues en un principio algo que parecía, entre comillas, sencillo, decir, bueno, a mí me dio mucho miedo empezar, pero... Bueno, pero ahí dijiste, bueno, necesitamos este perro de asistencia, incluso, bueno, ya incluso con nombre, ¿no? Sí, Pupi, eso es. Pupi, y contactasteis, que yo creo que lo comentéis, con una asociación, organización sin ánimo de lucro, que se encargaba de adiestrar porque claro, tienen que ser perros, como decimos, adiestrados, son perros con un, vamos a decir, que llevan un trabajo un linaje específico también. Exactamente, Laura. Tienen que ser muy bien seleccionados los perros, saber de qué linaje vienen, valga la redundancia, para saber si van a ser aptos para este adiestramiento tan específico. O sea, no vale cualquier perrito. Ni cualquier raza, cualquier raza, o sea, tienen que ser razas concretas. Muy específico, muy concreto, sí. Y luego ese trabajo de adiestramiento, que es lo que cuando contactasteis con esta entidad, dijeron, bueno, tenemos el cachorro, pero tiene un proceso de adiestramiento, evidentemente, para, bueno, pues moldear, trabajar con este perro, con Pupi, y, bueno, pues cuando esté adiestrado, en X tiempo, ya ir con vosotros. ¿Cómo es ese proceso? Porque claro, ya en ese proceso hay esa ilusión, toda la familia, incluso con todo lo que conlleva, porque no solamente, que ahora comentaremos, ¿no? La implicación de, bueno, no solo de todo Zamudio, toda Vizcaya, todo Euskadi, de empresas, de gente particular y demás, porque claro, son unos perros que tienen un coste y el adiestramiento os iba a costar un dinero. Sí. Os ha costado, vamos. Sí, bueno, ha costado. Bueno, a ver, yo contacto con Obra Social Ichadia y nada, la empezamos. Primero hay que recaudar una cantidad para seleccionar el cachorro. Entonces me pongo las pilas y nada, empezamos ahí, primero con la ayuda sobre todo del Ayuntamiento de Zamudio, fueron los primeros que me echaron una mano, pero además también, igual que ella, de la misma, pues ellos igual, la verdad que fue increíble. Y ahí ya pudimos arrancar, ya pudimos seleccionar al cachorrito que va a ser Pupi,
Y nada, a partir de ahí eran esperar año y medio más o menos en lo que tardamos luego, había pasado unos 6 meses, ¿no?, entre el que empiezo y consigo un dinero para empezar con Pupi, y año y medio de adiestramiento, más o menos. En ese tiempo, de vez en cuando, cuando el adiestrador me decía, quedábamos, veíamos a Pupi y ya está. Y era esperar pues, que pasase en ese tiempo para que Pupi llegase a casa. Tenía que haber llegado en abril, no llegó. Pusimos fecha para mayo, a principios de mayo, y tampoco llegó. Y nada, pues en mi casa la que más comunicación tiene es la niña. El niño no habla tanto, entonces no sé a ver cómo le afectó, pero la niña sabía que Pupi iba a ser superasistencia, sabía que iba a venir a casa en tal fecha y sabía que sus gatos no estaban, que se habían ido sus gatos de casa. Porque es verdad, tuviste que bueno, pues sacar a los gatos exigencia para que Pupi pudiese ser de asistencia nuestro, que los gatos no viviesen con nosotros. Entonces mi hija pues llegó la fecha y vio que no estaban sus gatos y que no estaba Pupi, y la verdad que la lleva muy mal. A día de hoy sigue hablándome de sus gatos y que no entiende qué ha pasado, y tampoco entiende lo que ha pasado con Pupi. Pero bueno, llegó la fecha y no hubo perro, ¿no? ¿Qué explicación os han dado? Ninguna, sin más. Públicamente en redes sociales dijeron que habían roto el contrato y que no entregan a Pupi, nada más, no hay más. Está en manos de abogados. Sí, porque ellos han devuelto parte, pero otra parte no, eso es, del dinero, me refiero, lo que se recaudó, que se consiguió recaudar. Es que, claro, aparte del mercadillo solidario este que te digo que hicimos en Zamudio, que hicieron, voy a decir más, porque yo colaboré, pero no me lo arrogo, vamos. Aparte de este mercadillo solidario y otras formas, esta propia asociación hizo un crowdfunding a cuenta del perro, proyectó Pupi y tal, entonces hubo mucha gente que pagó a través de crowdfunding. Y a esa gente sí que se le ha puesto en redes oye, si donaste para este proyecto, que sepas que se ha cancelado, sin dar explicación, Claro. Que sepas que se ha cancelado y si quieres recuperar tu dinero lo puedes hacer. Hay mucha gente que no lo habrá recuperado. Entonces, ha habido pensando gente que no, que se ha enterado y que lo ha pedido y que se ha sido devuelto. Ha habido gente, entendemos, que ni se haya enterado siquiera, porque oye, yo doné hace 2 años y no me acuerdo ni nada. Pero bueno, el caso es que han devuelto una parte, otra no y tal y cual. Luego lo que te decía, que hay parte irrecuperable, porque el tiempo de la gente, la dedicación, etcétera, etcétera, es algo irrecuperable, ¿no? Y no se puede cuantificar aún tampoco. Así, hablando de nosotros, ¿no?, como afectados, en este caso, bueno, que me alegro, que espero y deseo, y eso buscamos, que devuelvan todo lo que deberían devolver. Sí. Nosotros estamos por otro lado, ¿no? Nosotros no pusimos ese dinero nosotros realmente, pero es verdad que perdimos 2 años de nuestra vida. Esperando ese perro. Y también tiempo, esfuerzo y todo, que eso lleva mucho trabajo, esperando ese perro, y al final 2 años son mucho, porque si ahora tenemos que volver a empezar, que es lo que vamos a hablar, tienes que esperar otros 2 años, o sea, pierdes 4 años claves para poder haber tenido ese proyecto que cambiaba tu vida, ¿no? Claro, que el IER y ISEA están cumpliendo años y podían tener ya a Pupi y estar ahora mismo con su perro de asistencia, no estar esperando otros 2 años que van cumpliendo, y son 2 años en el que, bueno, pues su calidad de vida no es la deseable. Nos hemos saltado una cosa que creo que es importante. El conflicto ha sido que cuando ya el perro tenía que ir a casa de ellos, de repente les imponen una rutina de estar X días seguidos con el perro, con los niños, ir a centros comerciales no sé cuántas horas el fin de semana, una serie de cosas que para la rutina de su casa y de su familia ella sabía, porque sabe, porque conoce y porque vive con sus hijos, que les iba a generar sí o sí crisis, ¿no? Y trastornos y etcétera. Entonces ella les comentó, oye, ¿podemos adaptar de alguna forma esta ¿cómo se llamaba? Acoplamiento. ¿Podemos, en vez de en estos días igual hacerlo en algo más o cambiar el número de horas por día? Vamos a ver de qué manera. Súper diplomática, la verdad, porque yo es que me he vivido con ella todo este proceso. Claro, pero lo que no entiendo es que... Y de repente dijeron que no, que o se hacía así o que no. Y fue por eso, por lo que dijeron, bueno, pues como no podemos razonar contigo, no te llevamos el perro. Ojo que tengo el dato, y corregirme Laura y Joana si me equivoco. Sí, claro, el precio por Pupi, porque no creían que esta asociación o entidad iba a dar a adiestrar a Pupi de manera gratuita, ya hemos dicho que ahí ha habido mucha gente implicada. El precio son exactamente, voy a decir hasta 18.322 euros. Es decir, te cobran ese dinero, vale, lo adiestran. Ya lo habían cobrado. Lo han cobrado y encima te exigen que si tienes que llevarle, o sea, si el perro es tuyo, o sea, es decir, a ver, que a mí no me gusta hablar del perro, porque a mí los perros, yo tengo perrita y es mi compañera también de vida, pero no me gusta hablar de es tuyo, pero bueno, es vuestro. A ver, habéis dado ese dinero para el adiestramiento y Pupi,
hombre, con darle una buena vida, pero no esas exigencias de centros comerciales y tal. Si tú ya has pagado por Pupi. Entonces, es que tienes que ir al centro comercial porque se supone, entiendo, en el acoplamiento, que ellos tienen que hacer que la familia y el perro se adapten a ese tipo de entorno por si algún día tú tienes que ir. Pero cada uno tiene su ritmo. Claro, pero una cosa, claro, es que vayas ¿no? un día o que vayas un rato o que vayas un mediodía de entre semana que no hay nadie y otra es que vayas el sábado a pasar todo el fin de semana o todo el sábado. Lo voy a explicar mejor. Esto era de miércoles a lunes, el acoplamiento, los días eran 3 horas por la mañana y 5 por la mañana y 3 por la tarde, más o menos, o 3 o 2 por la tarde. Entre semanas, por las mañanas estaba yo y su padre con la perrita, con Pupi. Para el acoplamiento es eso, que la perrita que nunca ha estado con nosotros realmente se haga a nosotros, mientras está el adiestrador como referencia, para que vaya siendo el proceso más fácil, más sencillo para la perrita realmente. Vale, y por las tardes vamos a estar todos, perritas, niños, para todos. Vale, pero ahí no había ningún problema, menos el fin de semana. El fin de semana me pedían que los niños fuesen todas esas horas centro comercial y transporte público. Mi hija no es capaz de entrar a un centro comercial, yo solo soy capaz de entrar en uno de todos los que hay y mi hijo no tiene problema, por ejemplo. O sea, cada uno, pues bueno. Sí. Transporte público lo llevamos todos mal, la verdad. Entonces les dije, bueno, esto no sé si va a ser posible, pero si hay que hacerlo, porque no lo podemos mover entre semana o un horario de menos gente, ¿no? Y se negaron completamente. Me dijeron que ellos tenían profesionales que ya sabían lo que hacían. Y les dije, no, si yo no te digo que no tengas profesionales que sepan, pero yo sé lo que pasa en mi casa con mis hijos y lo que puede suponer esto. Un sábado en un centro comercial es ir como la guerra de Vietnam. Es muy raro, o sea, la verdad que es una si cosa... No es para cualquiera, ¿sabes? Claro, o sea, además, me vuelvo loca. Yo les decía, digo, yo el persistencia no lo quiero, como he comentado antes, para irme a un parque en general, a ver que si puedo, genial, pero no va a ser mi necesidad del persistencia, va a ser para cosas, un hospital, pero bueno, pues si no puedo ir a un centro comercial, cosa que no hacemos porque no disfrutamos, pues no va a ser una cosa que... Bueno, pues se negaron, dijeron que os hacía como ellos habían puesto, horarios, días y tal, o si no, no se hacía. Joana, Laura, para no quedarnos sin tiempo, que tenemos ahí a Gorka esperándonos y la Publi a mí me van a pasar por encima y hacen bien. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo está ahora mismo la situación y cómo se puede colaborar? Vamos a volver a empezar y vamos a poner todo el empeño y esta vez que salga bien. Sí, ahora estamos con un perrito en casa que se llama Choco. Esta perrita tiene 3 meses y va a ser adiestrada de forma completamente diferente por un centro que está aquí en Baracaldo, Piecitas, Desarrollo y Estimulación, que directamente lo van a hacer con nosotros y con los niños el avance, el adiestramiento diariamente, durante 2 años que también tardaremos, pero va a ser día a día, ¿no? Y en su casa. Y ya con vosotros, Choco. El perro ya está con él. Choco es nuestro, ese no lo quita nadie. Y desde ahí estamos trabajando día a día y ya hemos empezado para que sea el perro de asistencia de mis hijos. ¿Y cómo podemos colaborar? Porque claro, cuesta un dinero el tema de adiestramiento, ¿no? Cuesta más o menos, en torno a los 15.000 euros. Estas cosas es que al final lo que Hombre, es mucho digo tiempo más o de menos. trabajo también, es un aproximado lo que le han dicho. Y entonces, bueno, pues he puesto mi teléfono como para que puedan donar mediante Bizum, quien quiera apoyarnos, porque ahora mismo, pues eso, estoy igual, lo diría que peor que hace 2 años, ¿no? La situación se complica, con la edad de los niños es más complicado todo, y nada, y me encuentro en esta situación, ¿no? Hasta que consigamos salir a juicio con lo que pase con el tema este de OSI y veamos qué ocurre. No era viable que Pupi viniese ya en un futuro, así que aquí estamos intentando avanzar, ¿no? Bueno, con Choco, que yo, ahí estamos poniendo el número de teléfono, que pueden hacer esas aportaciones a través de Bizum, Joana, para que Choco sea, que seguramente es una maravillosa dama, es una perrita maravillosa, pero bueno, que tiene que tener su adiestramiento para que sea ese perro de asistencia, porque perros maravillosos son todos, pero necesita, bueno, pues ese trabajo específico, especializado para que sea ese perro de asistencia, ese perro de apoyo para Lier y para Isea. Y oye, a mí yo lanzo aquí, a ver si podéis venir un día con Choco. Sí, Laura, Joana, ¿no? Sí, yo cuando me dé el visto bueno aquí la jefa, que me dice, ahora puede, porque claro, eso tiene sus tiempos, ¿no? Pero en cuanto me diga, yo aquí le traigo. Oye, a ver es si podemos que la chica que está conocerla, adiestrando a Choco, que va a adiestrarla, también es autista, ¿no? Me dije, o es su hija,
bueno, O tiene, quiero decir, ya tiene sí, un conocimiento sí, ya diferente. un conocimiento más ¿sabes? amplio. Es terapeuta, le da es como tal, otra confianza. Es otra cosa, es diferente. Es o sea, diferente, se sienten mejor y dices, bueno, pues igual no ha venido Pupi, pero va a ser por Pero va a mejor. ser Choco. Pero Bueno, sí que es eso cierto es. que necesitan otra vez ese apoyo económico de todo el mundo y hay 5 euros, lo que sea, lo que tengas por ahí. Lo que sea, que bienvenido A la hucha va a de ser para Choco. Choco, para que sea esa perra de 10 para trabajar y para formar parte, que ya es de la familia, pero más si cabe ayudando a Lier, a Isea y a Joana y a toda la familia. Bueno, yo quiero conocer a Choco, a ver si ¿qué la te próxima digo? vez me la Está traéis por hecho, aquí, sí. y le doy un abrazote. Sí. Claro. Chicas, es que ricasco, seguiremos A ti. hablando de la peli, Sí. importante también seguir hablando y apostando por las propuestas audiovisuales solidarias y con contenido, que es lo que nos gusta. Así que nada, nos vemos en breve. Es que ricasco, a ricasco. las dos, ánimo. Continuamos en Informativos Tele7 y tenemos esa cita con el arte. Hay varias propuestas y además, pues el alma mater de ellas. Vamos a hablar de dibujo con uno de los que más saben, no solamente por la publicación de libros, fanzines y como también profesor de dibujo en el Instituto Beurco, en Baracaldo. Él es Gorka Velasco. Gorka, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana. Porque fíjate, Gorka, ya son 3 libros donde mezclas dibujos y textos así potentes, porque hay que dar también contenido, además del dibujo que ya tiene su carga, en fanzines, dibujante polifacético, también en prensa con compañeros, y como profesor de bachillerato artístico en Beurco, que yo le preguntaba a Gorka que ya ha finiquitado las clases, te has librado un poco de los alumnos y alumnas, que ya les pierdes un poco la vista, algunos ya incluso, ya dan el salto a la universidad, pero todavía con gestiones administrativas. O sea, que no piensen que los profesores estáis aquí a la Bartola 3 meses. Bueno, nosotros siempre tenemos un poquito más que el resto. Una carga, de una parte burocrática, que para mí generalmente es lo más duro, ¿no? Aunque la juventud nos da trabajo en el doble sentido de la palabra, pero yo creo que siempre es lo más agradecido cuando vemos que lo que les aportamos les facilita luego llegar a otros sitios donde ellos quieren, a otros estudios, ir completando su formación como estudiantes y como personas. Gorka, y no contento con esto, con todo lo que te conlleva, con el tema de tus tus cosas, tus libros, el tema de las clases, también organizas varios encuentros. Lo más inmediato, Gorka, es el próximo 11, 12 y 13 de julio, que si no me equivoco es la semana que viene, la siguiente, el lunes no, el que viene, a ver, sí, el martes 11 de julio, ¿no? 11, 12, 13. No, perdón, el 11, 12 y 13 de agosto tenemos, no te lo habré mandado yo mal. No, me lo has puesto 11, 12 y 13 de julio. Ay, pues porque esta semana se abre... Aquí lo tengo, mírenlo. Asumo mi error. No, aquí Julio, una está mayor, pero sí, a día de hoy no necesito gafas. Bueno, para aclararlo, 11, 12, 13 de agosto. De agosto. Vale. Lo que pasa que esta primera semana de julio se abre el plazo de inscripción para una convocatoria que se llama Dibujando por Mambrilla. Mambrilla de Castrejón, Burgos. Esto tiene un porqué, que dirán, ¿por qué Gorka Velasco, de natural baracaldés, de repente va a hacer un certamen de dibujo que nos va a explicar, sí, en agosto, con la calor que hace en Burgos? Pues eso, en este pueblo, tiene un porqué sentimental además. Bueno, tiene un porqué, porque en ese pueblo nos hemos juntado 6 personas que tenemos relación familiar con el pueblo. Es el pueblo de nacimiento de mi madre, ¿no? De donde salió hace muchos años, con 14, ¿no? Salió ya para trabajar y para empezar otra vida en otro sitio, y nosotros descendemos, ¿no? Somos el fruto de esa trayectoria de mi madre, y entonces en aquel pequeño pueblo que tiene 114 habitantes de la Ribera del Duero, ¿no? Nos hemos juntado unas personas que tenemos todos una trayectoria profesional ligada al dibujo. Yo soy profesor, tengo algunas de las cosas que has comentado, pero hay otra gente que es director de arte en empresas de publicidad, tenemos gente que en el mundo de la ilustración tiene una carrera profesional muy interesante, y entonces coincidimos por esas calles unos días de verano que igual pasamos por allí, y dijimos, ¿por qué no ponemos en marcha
bueno, un certamen que al final es este, ¿no? Un encuentro de dibujantes en el cuaderno y bueno, un año hicimos un encuentro una mañana, el segundo año mañana y tarde y ya el tercer año dimos el salto y bueno, pues lanzamos la convocatoria para todo un fin de semana. Y como hemos tenido una buena respuesta, viene mucha gente ¿no? Pues ya ha venido gente de Madrid, Barcelona, Lisboa, Santiago de Compostela, Hendaya, Santander, Segovia, Oviedo, ¿no? Y un buen aporte nos suele venir también, por ejemplo, de Valladolid y de otras bueno, localidades más cercanas. Es la 7ª edición, ¿no, Gorka, de este encuentro, ¿no? de profesionales, de artistas, de gente amantes del dibujo, del arte, pero ¿hace falta ser eso, artista? O No. Cuando hablas de abiertas las inscripciones, ¿qué se necesita? ¿Cuál es un poquito, ¿no? el objetivo? Sí, nosotros somos más unos, gente que promulga un poco las ventajas de dibujar en el cuaderno. Y no hace falta que sea arte, sabemos que lo que se puede hacer en el cuaderno se puede llegar a convertir en arte, pero no tiene por qué serlo. Es un encuentro sobre todo participativo, colaborativo, donde todo el mundo puede aprender con todo el mundo, no hay ningún tipo de competitividad ni de competición, no se juzga a nadie por la supuesta calidad de los dibujos y yo creo que en este tipo de encuentros, un poco, ¿no? Como has dicho, en los que solemos organizar, o por lo menos yo me suelo implicar, ¿no? Que la mayor parte de las veces son fruto de un trabajo colectivo, ¿no? Aquí lo que se trata es de dibujar juntos, de compartir experiencias, de disfrutar dibujando pues, con unas cosas muy sencillas, con un cuaderno, algún rotulador, algún lápiz, alguna acuarela o cualquier otro tipo de técnica, ¿no? No se juzga y se disfruta sobre todo. Las bodegas como hilo conductor, si no me equivoco, este año, ¿no, Gorka? Bueno, Mambrilla de Castrejón es un pueblo de la Ribera del Duero que bueno, se puede visitar en cualquier época del año, tiene, ¿no? Esos campos de Castilla, esos viñedos, también, ¿no? Esos colores. Pero Mambrilla, que nosotros muchas veces decimos que es una metáfora de la Ribera del Duero, también tiene bodegas subterráneas que han servido, ¿no? Durante mucho tiempo, tanto para producir vino, para que, ¿no? De allí se pudiera, ¿no? obtener un buen vino y a la vez son unos espacios que han tenido un uso recreativo, ¿no? O sea, la vida del pueblo también pasaba por las bodegas. Nosotros hasta ahora, estos años, pues hemos aprovechado también las bodegas modernas, que hay ¿no? dos bodegas, ¿no? Alidis Villa Mambrilla y Bodegas Vizcarra, y el año pasado se ha unido tras las cuestas otra bodega ¿no? que está pegando y que vamos a ver un lagar tradicional, y este año hemos querido hacer un hincapié especial en las bodegas tradicionales para poner de manifiesto todos esos valores que tienen tanto a nivel cultural, histórico, etnográfico, cultural, incluso turístico, ¿no? Y entonces el sábado, que es un poco el día gordo, pues vamos a hacer un poco un mapeo y decimos, bueno, vamos a intentar dibujar todas. Vamos a invitar a la gente a que dibuje las bodegas, a que dibuje a la gente que puede estar por las bodegas, a esos elementos que muchas veces, ¿no? Si no se viven, pues acaban desapareciendo, ¿no? Porque pues es un Mambrilla de Castrejón, pues como tantos pueblos, no hemos hablado antes de mi madre, pero en una época muchísima gente salió de esos pueblos y entonces también con el progreso han ido perdiendo gran parte de sus usos originales, ¿no? Y entonces, pues bueno, queremos que también que sirva como reflexión, como un punto de inflexión, nos aportamos ahí un valor estético, ¿no? Pero tiene también una cosa buena, que uniéndolo con lo que decías antes, y es que están a la sombra. Que está muy bien, aunque sea en agosto. No nos queremos quedar sin tiempo, Gorka, porque un poquito más cercano, y si no me equivoco, y no me las apuntado mal en la chuleta, el 22 de julio en Durango,
Sí. hay un nuevo encuentro. Hacéis cada 3 meses, trimestral, más o menos, un encuentro también, en este caso en Durango, aquí cerquita, bajo tu coordinación, ese encuentro para dibujar, para recorrer las calles. ¿En qué consiste esta manera o esta iniciativa para eso, dibujar juntos sobre el cuaderno, ¿no? Bueno, la convocatoria del día 22 en Durango, en esta ocasión, bueno, un poco el papel fundamental recae en Neus Álvarez, que es una ilustradora de Vitoria-Gasteiz, pero que también nos hizo el año pasado el cartel de Dibujando por Mambrilla, ¿no? Porque al final pues todos somos dibujantes que tenemos diferentes conexiones. Aquí lo que supone es pues otro encuentro donde vamos a ir a dibujar a Durango, y entonces vamos a ir recorriendo las calles de Durango y ahí ir encontrando las diferentes posibilidades que tiene para dibujar en el cuaderno. Este tipo de convocatorias, ¿no? Las dos prácticamente comparten el mismo espíritu, ¿no? Dibujar de una manera social, de una manera compartida, ¿no? Y como has dicho, nosotros somos el grupo Euskal Herria Sketch Scroll, y entonces seguimos esa dinámica que un poco coincide con las estaciones del año, ¿no? Cada 3 meses tenemos una. Y bueno, pues esta es una convocatoria que también viene de California, ¿no? Sí, esa es la número 80 a nivel mundial, porque se hace a nivel mundial, ¿no? Nosotros en Euskal Herria Sketch Scroll tenemos una cosa específica, que es el hecho de que el grupo no es de un sitio concreto, de una localidad en concreta, sino que abarcamos todo Euskal Herria, y que además pues vamos alternando la organización, ¿no? Que siempre pues bueno, nos apoyamos unos a otros, eso es más una red, y eso ha permitido que, bueno, en Barakaldo, por ejemplo, y ya hicimos una convocatoria, porque yo estoy en el Instituto Beurco de Barakaldo, y porque tenemos bachillerato artístico, invitamos a nuestro alumnado también a que participara, y salió muy bien, aunque hay gente que nos decía, en Barakaldo, ¿cómo vas a dibujar en Barakaldo? Yo, pues bien bonito, se dibuja todo. Bueno, tiene muchos recursos, el propio Barakaldo, lo hemos hecho bueno, cerca, pues en Portugalete, en Balmaseda, en Amurrio, ¿no? Un poco sí estoy yo más implicado, y luego con otra gente pues hemos estado en todas las áreas vitales, desde, ¿no? Bayona, Donosti, en Gasteiz, hemos recorrido pueblos grandes, Ataun, Zubiri, Dulantzi, pueblos pequeños, ¿no? Pues vamos alternando, nos vamos juntando, vamos compartiendo, y un poco vamos dándole vitalidad e importancia al tema del dibujo en el cuaderno. Dibujo en el cuaderno, ¿qué hay? Bueno, lo que tendrás ahí, eso es arte puro. No, yo siempre digo que lo que yo hago no es arte, yo me identifico más con la crónica gráfica, yo cuento cosas por medio de dibujos. El mundo del arte igual, pues en otra época me interesaba un poco más a nivel personal, ahora en la parte que puedes aportar algo al alumnado, pero el tema del cuaderno yo creo que intento convertirlo en una herramienta pedagógica para enseñar dibujo artístico y a veces técnico, que es lo que yo enseño a mis alumnos en el Instituto de Beurco. Y además, por ejemplo, este año quería comentarte una cosa, ¿no? Porque incidimos siempre en esa importancia del cuaderno, yo digo que lo llevo cosido, ¿no? En la mano, y por ejemplo este año en el 8 de marzo una alumna nuestra hizo un dibujo siguiendo pues bueno, era un trabajo que le mandé yo, pero en el 8 de marzo. Una compañera de seminario vio ese dibujo de nuestra alumna y lo convirtió en un cartel. Más gente lo vio, y al final, con la compañera que lleva el tema de igualdad, salió una propuesta para hacer un mural, que con otros compañeros lo han hecho en el instituto, se puede ver desde el exterior de Beurco, y entonces ves, ¿no? Eso que a veces defendemos de todo lo que puede llegar a ser algo que viene en el cuaderno, o que hemos recogido en el cuaderno, esa crónica, ¿no? De un acto del 8 de marzo se convierte en un elemento con el que puedes trabajar muchos elementos, tanto gráficos, artísticos,
y también, pues bueno, en este caso de igualdad, ¿no? Bueno, sacar a relucir otros temas, ¿no? Y se convierte un poco en esa herramienta pedagógica. Qué bueno, Gorka. Pues tenemos alguna que otra cosa pendiente, pero nos lo guardamos para la siguiente ocasión, así que Gorka, espero que nos veamos, pues eso, dentro de poquito, para esa propuesta que tenemos tú y yo, alguna idea, pero bueno, que ya contaremos, ¿te parece? Bueno, espero no equivocarme con las fechas, no meterte en un brete, así me puedes perdonar. ¿Cómo voy a...? Yo digo, madre mía, a ver si lo veo que está aquí escrito, pero tienes razón, pero ha sido un buen apunte, a ver si va, bueno, oye, que vayan en julio también al pueblo, pueden ir cuando quieran, en julio, en agosto, no, que vayan en cualquier época del año. Que es bonito, y que vayan a una bodega y que estén a la sombra. Gorka, lo dicho, nos vemos cuando tú quieras, un placer. Es un placer venir por aquí. Gracias. Y nos hemos quedado sin tiempo, mañana nos volveremos a ver en Informativos Tele 7 de Vidarte. Un besito, agur.